Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues antes de continuar con nuestros devocionales que hemos llevado ya por semanas acerca de ver los evangelios desde una perspectiva diferente, de ver y descubrir cómo la persona que más nos ama sigue queriendo conquistarnos cada día. Es muy apropiado hacer una aclaración acerca de los acontecimientos que están sucediendo en Israel. Hoy más que nunca, claro que debemos de estar preparados, pero también debemos estar conscientes de cuáles fueron las señales realmente que habló Jesús. Jesús lo habló claramente en Mateo 24, del 1 al 14, y él habló de todos estos acontecimientos que estamos viviendo. Pero él dijo de una señal muy clara en Mateo 24, del 1 al 14, y en Mateo 24, 14 dio la señal más grande. Cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hoy más que nunca debemos cuidarnos del engaño. Lo primero que Jesús previno a sus discípulos acerca de los tiempos finales fue acerca del engaño. Se levantarán falsos profetas aprovechando la oportunidad para engañar al pueblo, como está sucediendo hoy. Hoy hasta los cristianos más tibios, y lo digo con vergüenza, se están levantando como profetas y oremos por Israel y pidamos por Israel. Y suena muy compasivo, muy espiritual, muy bueno, pero en realidad lo que nos debe de mover todo lo que está sucediendo es a lo que dijo Jesús. Como fue en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. No le será señal, sino la señal del profeta Jonás. Pero de todo lo que habló Jesús, ¿cuál es lo principal que nos debe inducir a todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, principalmente en Israel? Al arrepentimiento, a arrepentirnos de nuestro estilo de vida, el orar por Jerusalén, el que suene muy noble nuestras peticiones, poniendo en las redes sociales de que oremos por Israel, que pidamos por Israel, suena muy noble porque es un mandato del Señor, pero mientras no haya arrepentimiento no va a suceder nada. Tú y yo podemos hacer ayuno y oración por Israel por 40 días, pero si no hay arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, de nada va a servir. La salvación es personal. Es tiempo de que de verdad que entendamos lo que el Evangelio nos habla. Por eso, mucha atención en los estudios de esta semana. Y hoy precisamente veremos las levaduras que no nos dejan ver. Escúchalo bien. ¿Cuáles eran las facetas del ministerio de Jesús? ¿Tú las sabes cuáles eran? En Mateo 4, 23 y 24 dice que Jesús recorrió toda Galilea, todas las aldeas, enseñando, predicando, orando por los enfermos y liberando a los endemoniados. Una de las características más importantes en tiempos del Señor Jesús eran las grandes manifestaciones del poder del mal. Y como nunca antes, parecía que el diablo había reservado a todos sus ángeles y sus fuerzas para robar, matar y destruir el plan de Dios en la persona del Señor y en la vida de todos los que presenciaron aquel momento. Todo parecía estar permitido con tal de vencer al Mesías. Y hoy está sucediendo lo mismo, porque se acerca la segunda venida del Señor. No solo son las manifestaciones directas del poder de Satanás, porque nunca antes había habido tantos cultos al maligno, misas satánicas, personas poseídas, películas de terror, películas diabólicas, haciéndole culto al diablo, como ahora que se acerca el famoso Halloween, el Día de Muertos, sino también porque cada día son más las personas esclavizadas por el poder del mal. Ese mal se manifiesta en nuestro estilo de vida, en los problemas de las relaciones personales y familiares, en la violencia y el sinsentido que gobiernan la mayoría de los países. Todo es una muestra de nuestra debilidad ante los ataques del maligno, porque recordemos que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El Mesías vino, Jesucristo vino para liberar a los prisioneros del mal, para liberarnos a todos, y lo hizo en su primera venida y sigue haciéndolo desde entonces por el poder del Espíritu Santo.
En Marcos 9, del 16 al 27 dice: ¿sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaran. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y Jesús reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. En esta ocasión, Jesús bajaba del monte con 3 de sus discípulos. Les había mostrado parte de la gloria de Dios. Habían sido transportados casi hasta el mismo cielo, de tal manera que querían quedarse ahí para siempre. Ya no les importaba la gente ni querían bajar a enfrentarse con las luchas de cada día. Pero el Señor les abrió los ojos, haciéndoles ver que su misión estaba ahí abajo, donde el resto de los discípulos discutían con la gente por algo que no habían podido hacer. Y discutiendo así, comienzan casi todos nuestros problemas. Cuando no vivimos en el poder de Dios, comenzamos a discutir, y el maligno disfruta viendo nuestros enfrentamientos, porque esa es una de sus mejores armas: hacernos caer en lucha, y en una lucha casi infantil, viendo cómo lo arreglamos todo, enfadándonos, enojándonos y discutiendo, contemplando cómo somos capaces de perder el tiempo decidiendo quién tiene la razón. Y grábate muy bien esto: cuando no hay poder de Dios, las personas perdemos el tiempo discutiendo. Jesús es el que realmente se enfada con ellos. Les dice que son gente incrédula, y tiene toda la razón, comenzando por sus discípulos que no habían podido echar fuera el demonio por su falta de fe. Incrédulos eran también los escribas, que venían solo para tentar al Señor y hacerle caer en alguna trampa. Incrédulos eran los familiares del niño, sobre todo su propio padre, que pensaba que la situación era imposible de solucionar. Y los más incrédulos de todos eran los que se habían acercado a ver el espectáculo y contemplar lo que pasaba, para ver lo que hacía el llamado Mesías en una situación tremendamente difícil. El orgullo cínico, disfrazado de curiosidad espiritual, es una de las mayores incredulidades. Recuerda que el Señor solamente se enfadó con 2 tipos de personas: con la gente que se creía muy religiosa y con los que no querían creer. Dios no puede soportar a los que viven de esa manera. Por una parte, los que engañan a sabiendas, jugando a ser buenos y pretendiendo estar cerca de Dios solo para que los demás los vean. Y por otra parte están los que no creen. En cierta manera, los dos son casi idénticos.
Es lo mismo querer engañar a Dios que no creerle. Pero a pesar de todo, cuando el Señor ve al joven, le dice, traédmelo, sigue soportándonos. Aún queda en su corazón amor suficiente como para transformar la humanidad más incrédula. Siempre se puede ir a Jesús cuando otros fallan, en los momentos difíciles, en las dudas, en cualquier situación de nuestra vida, incluso cuando hemos pecado o somos incrédulos. La mejor opción es volver al Señor Jesús. Lo que debemos hacer es llevar todas nuestras cargas a Jesús. Él lo dijo muy claro en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados, y yo le daré descanso a sus almas. Pero ¿cuál es la condición? Dice la palabra, que le llevemos nuestras cargas y que tomemos su carga que es ligera y su yugo que es fácil. Hacer un intercambio. Y hoy es el día para que tú hagas ese intercambio con Él, de que ya no te dejes engañar, que ya no confíes en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. Que ya no dejes que las levaduras no te dejen ver, las levaduras de la religiosidad, las levaduras de la psicología, de la psiquiatría, de nada de eso. Confiemos en el Señor. La reacción de las fuerzas del mal a la llamada del Señor no nos deja lugar a dudas. La Biblia dice en el verso 20 que acabamos de leer que el maligno comenzó a sacudir al joven. Sabía que su guerra estaba perdida, por lo que intentó destruir al chico para conservar su trofeo. El muchacho vivía esclavizado desde su niñez. Para aquellos que dicen que los niños no pueden ser poseídos desde niños, pues aquí está una señal de que sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos. ¿A qué los expones, como hablábamos el domingo? Es tiempo de exponerlos a la presencia de Dios, pero muchas veces dejamos que el mal sea nuestro compañero durante años. Nos acostumbramos a él y no hacemos nada para cambiar. Ese es el problema de millones de jóvenes en nuestro primer mundo, que se dejan esclavizar por el consumismo, el materialismo, los juegos, el placer, las drogas, la gran mayoría de las veces sin que sus padres hagan nada para evitarlo, porque no se preocupan de lo que sus hijos ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, ni de lo que hacen para pasar el tiempo. En este momento nos damos cuenta de que el enfado del Señor era justo. De repente el Padre sella su incredulidad al decirle a Jesús, si tú puedes, en el verso 22. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de la misma manera a Dios? Hemos visto su mano sobre nosotros en muchas ocasiones, pero a la más mínima oportunidad le decimos, si puedes hacer algo. En esa situación nosotros no hubiésemos aguantado más y nos hubiésemos ido, pero el Señor no reprendió al Padre por su falta de fe, no quiso discutir con él y explicarle que su poder es suficiente para levantar a los muertos o para vencer a las fuerzas del mal. No, el Señor simplemente le devolvió la pregunta, obligó al hombre a enfrentarse directamente con su incredulidad. Ese, ese es el problema del hombre, la incredulidad, el no creer. Desde Adán y Eva hasta hoy, cada paso en la historia está marcado por la desconfianza del hombre hacia su creador. Y esa incredulidad es la que nos aleja de Dios, del ser que más nos ama y que más ha hecho por nosotros. Casi podemos decir que cada bendición de Dios ha sido respondida por un orgulloso alejamiento por parte del hombre, como si no necesitásemos nada, solo por la inútil inseguridad de creer que nosotros controlamos nuestra vida. ¿Cuántas veces limitamos a Dios con nuestra incredulidad? Cada bendición de Dios ha sido respondida por un orgulloso alejamiento por parte del hombre, como si no necesitásemos nada. O sea, en cuanto recibimos lo que estamos buscando de Dios, nos olvidamos de Dios.
Cuando el Señor liberó al muchacho, este quedó como muerto. Y no es extraño, porque el diablo siempre paga de esa manera. Cuando seguimos sus consejos, lo único que cosechamos es destrucción física y espiritual. Muchos jóvenes caen en la trampa de querer seguirle, mientras él va acabando con ellos. Personas de todas las edades están atrapadas en la ignorancia de seguir al que solamente busca su muerte. El diablo quiso matar al muchacho al salir de él. Si no es mío, no será de nadie. Parece ser la filosofía mortal del destructor por excelencia, porque a eso vino. Jesucristo lo dijo en Juan 10:10. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y, pero Dios busca todo lo contrario. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él quiere nuestro bien. Lo que desea es restaurar nuestra vida, darle sentido, hacerla libre para su gloria. Lo que el Señor Jesús quería era sanar al muchacho y lo hizo. En primer lugar, lo tomó de la mano. El mal lo dejó temblando, lo dejó caído, pero la gracia inquebrantable del Señor Jesús lo levantó. No hay ninguna posibilidad de quedar muerto delante del que es la vida. Dios no permite ni por un momento que sus hijos queden postrados. Él siempre quiere levantarnos, devolvernos la dignidad. En segundo lugar, dice que lo levantó. Dios no quiere que quedemos postrados toda la vida. Dice Proverbios 24:16, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Pero no podemos ser restaurados por completo si seguimos amando la tristeza y la miseria. Llevamos dentro de nosotros la imagen de nuestro Creador. El Espíritu Santo mora en nosotros y esa imagen no puede permanecer caída ni vencida. El único momento que nos postramos voluntariamente es cuando adoramos a nuestro Salvador. Y también la Biblia dice que el muchacho se puso de pie. Una nueva vida comenzó para él. A veces queremos seguir postrados y compadeciéndonos de nosotros mismos, perdidos, humillados, tristes, angustiados, y parece que hay algo santo en el sufrimiento público. Pero Dios no quiere que vivamos así. Hay que ponerse de pie. No se puede vencer a la tristeza si uno no deja de amarla. No podemos ser restaurados si seguimos amando la miseria y nos compadecemos de nosotros mismos en nuestro corazón. Ahora, grábate muy bien esto. Lo volveré a repetir, lo que estudiamos el domingo. ¿Tú sabes por qué viene la depresión? La depresión solamente tiene una causa. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, las personas, cualquiera puede decir que hay miles de causas para la depresión, pero la verdad, la realidad es que solamente hay una. Y es cuando tratamos de vivir del pasado, cuando queremos solucionar nuestra vida pasada, nuestros errores pasados, cuando lo pasado ni Dios lo puede solucionar. Suena hereje como hablamos el domingo, pero esa es la verdad. Por eso nos deprimimos, porque no podemos solucionar el pasado y queremos arreglarlo y vivimos recordando la basura del pasado, porque ese es el trabajo del diablo, traer el pasado. Porque vivimos ansiosos, porque queremos ver los resultados del futuro, de una vida que todavía ni siquiera llega y estamos ansiosos. ¿Mm? No tenemos paz en ningún lugar porque vivimos con esa ansiedad del mañana, de lo que sucederá, como lo que está sucediendo ahorita en Israel. El enemigo se va a aprovechar y no lo dudo que ya hay gente ansiosa, temerosa, deprimida tal vez también, y ansiosa, y también llena de estrés. ¿Por qué viene el estrés? Porque no sabemos vivir el hoy. Jesucristo dijo, no se preocupen por el mañana, cada día trae su propio afán. Vivamos un día a la vez, pero no podemos ser restaurados si seguimos amando el pasado y nos compadecemos de nosotros mismos en nuestro corazón. En Marcos 5:2 al 17 dice,
Enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas. Entonces le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había ahí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su región. Otro joven con problemas. No solo estaba esclavizado, sino que se hacía daño a sí mismo. El hombre es el único ser capaz de destruirse poco a poco, el único que lucha en contra de su propia salud material y espiritual. Y puede que pienses que no tengas razón, pero solo te pido que dediques unos momentos para observar a tu alrededor las cosas que la gente hace y que están destruyéndolos poco a poco: vicios, costumbres, hábitos de consumo, adicciones, la música que escuchan. Sea cual sea la situación, Dios puede cambiarla. Todos los que conocían a aquel joven loco, herido y peligroso, lo encontraron ahora sentado hablando con Jesús y en su cabal juicio. Cuando alguien se encuentra personalmente con el Señor, la ansiedad desaparece y la tranquilidad y la paz en el alma llenan toda la vida. Cuando no conocíamos al Señor, vivíamos desnudos, porque en cierto modo todos conocían nuestras vergüenzas. Cuando el Señor transforma nuestra vida, nos viste con su encanto y su razón, conoce todo lo que hay en el fondo de nuestro corazón, nuestros defectos, nuestras culpas y nuestros errores, pero nos ama más que nadie. Podemos sentarnos tranquilamente con Él para platicar con Él como se hace con el mejor amigo que tenemos, porque el Señor es nuestro mejor amigo. Pero muchas personas prefieren vivir alimentando a sus cerdos antes que disfrutar de una vida llena de libertad. Esta historia tiene algunas sorpresas escondidas. Una de ellas es el hecho de que hubiera judíos cuidando cerdos. Y esto sorprende porque el cerdo era un animal inmundo y su carne estaba prohibida por la ley judía. Y no creo que nadie hiciera sandalias de hombre o bolsas con piel de cerdo en ese tiempo. Estos hombres cuidaban y engordaban los cerdos para disfrutar de su carne. Lo curioso es que cuando perdieron sus cerdos, se enfadaron y mucho. Al fin y al cabo, no importa que algo sea inmundo, si te da dinero o placer. Eso es lo que pensaban. Eso es lo que se podría llamar la lección de los cerdos. Muchas personas prefieren cerdos con dinero que una vida llena de libertad sin ellos. No es muy diferente en el día de hoy. Más vale que no le preguntes a nadie sobre el valor de sus cerdos, porque puede salir mal parado. Todos estamos cuidando unos cuantos cerdos, algunos negocios sucios, haciendo chuecuras todavía, mintiendo, algunas ambiciones, el dinero fácil, algún que otro pequeño pecado oculto, algún hábito oculto. Pero lo más peligroso de todo es cuando le gritamos al Señor: márchate de este lugar, porque perdemos nuestras ganancias. Nos gustan los asuntos espirituales y nos encantan las palabras del Señor, pero a veces no queremos que Dios intervenga demasiado en nuestra vida, que esté siempre cerca, sí, pero no demasiado cerca. Le rogaron, dice la palabra, que se alejara de ahí. Si nuestros cerdos siguen siendo tan importantes que le pedimos a Dios que se aleje,
perdemos lo mejor de nuestras vidas. Piensa en un momento, ¿qué ocurrirá cuando todo se termine? ¿Qué ocurrirá? Un día cuando nuestra vida termine, ¿tendrá sentido lo que hemos hecho? Dios quiere cambiar la vida por completo. No basta solo con una pequeña reforma, un pequeño cambio. De nada sirve limpiar un poco la casa y pensar que todo ha cambiado. Tenemos que llenar nuestra vida de su espíritu o el mal volverá de nuevo, como Jesús dijo en Lucas 11, 24 al 26, que el espíritu inmundo sale pero regresa y encuentra su casa barrida, limpia y ordenada, pero sin habitar. Algunas personas se acercan a Dios solo para que les ayude en un momento concreto y cuando se ven libres de su enfermedad, sus dudas, sus problemas, sus situaciones, se olvidan de quién puso su mano sobre ellos. Muchos salen del mundo de las drogas, el juego, el alcohol, de las deudas, enfermedades o de otras cosas que les atan. Pero al no encontrar sentido en su vida, tarde o temprano caen en algo igual o peor. No basta con abandonar el mal. Nuestro corazón tiene que estar satisfecho y lleno. No es suficiente tratar de reformar nuestra vida y hacer promesas para mejorar solamente en algunas fechas determinadas. Dios tiene que llenar nuestra vida diariamente y una de las mejores maneras es llenarnos de su palabra, de su maná, de su alimento diariamente. No dejes que el diablo te engañe, y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos apocalípticos, porque van a surgir, cantidad de falsos maestros tratando de engañar, como Jesús dijo aún a los escogidos. Como el mejor imitador del universo, el diablo, que dice Pablo a los Corintios, que incluso se disfraza como un ángel de luz y sus ministros también, él intenta hacernos creer que opera en nuestra vida igual que Dios lo hace, pero su objetivo es destruirnos. El camino que mucha gente sigue puede ser parecido y las circunstancias y señales pueden ser casi idénticas, porque el maligno se disfraza de ángel de luz, pero si le seguimos, el final del camino es terrible. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por eso, no dejes que las levaduras del mundo no te dejen ver. El mundo hoy más que nunca está bajo el maligno. Las levaduras no nos dejan ver, pero tampoco nos dejan escuchar. ¿Las conoces? ¿Sabes cuáles son esas levaduras? ¿Mm? ¿Cuáles son esas levaduras del enemigo? Tenemos que entender que en todas las épocas de la historia existieron hombres y mujeres poderosos y son los que toman las decisiones, los que son admirados, los que muchas veces gobiernan y deciden a su antojo. Y algunos, desgraciadamente muy pocos, asumen su papel y saben utilizar el poder y el dinero que tienen para que la mayoría de las personas tengan una vida mejor. Otros, los más, viven como si solo les importara su propia vida. Muchas personas poderosas y de dinero en el mundo viven como si los demás no les importara en absoluto. Pero ¿cuál fue el trato del Señor con los poderosos? ¿Cuál es la levadura de Anás y Caifás? ¿La conoces? ¿Cuál es la levadura de a Herodes, la levadura de los fariseos? ¿Cuáles esos tipos de levadura que no nos dejan ver ni oír? La levadura de los escribas, ¿habías escuchado de eso? La levadura de los saduceos, la levadura de Pilato. ¿Mm? Eso es lo que estaremos viendo el día de mañana. Por eso hoy quédate con esto. Necesitamos creer para ver, pero las levaduras no nos dejan ver ni nos dejan oír. Necesitamos entender,
la verdad del Evangelio que Jesús predicó. Y hoy más que nunca es tiempo de urgencia y de preparación. No te dejes intimidar, no te dejes llenar de miedo. Arrepiéntete. Eso es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Lo primero que Jesús comenzó a hacer cuando inició su ministerio fue cuando él predicó: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Juan el Bautista, cuando le preparó el camino a Jesús, dijo: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando la iglesia comenzó a predicar, después de que Jesús resucitó y vino el poder del Espíritu, el primer mensaje de Pedro en Hechos 2 fue: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Cuando Pablo predicaba, él predicaba el arrepentimiento. Lo que debe de caracterizar nuestra vida es vivir una vida de arrepentimiento. Pero te pregunto, ¿de verdad estás arrepentido por todo lo que has hecho, lo que sigues haciendo y lo que piensas seguir haciendo? Porque aunque no lo creamos, hay gente que ya se levanta pensando en hacer males, en seguir viviendo en rebeldía, en no arrepentirse, en creerse justificados, que porque ya hablan de Cristo, porque hablan de Israel, porque ponen una publicación de orar por Israel, que ya automáticamente Dios los va a justificar y van a ganar indulgencias en el cielo por sus buenas actitudes. Pues déjame decirte que las obras no salvan a nadie, solo el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, solo hay dos lugares a los cuales iremos: cielo o infierno, y tú lo decides mientras estás vivo. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Señor, sabemos de que estamos viviendo los tiempos proféticos más importantes de la historia, Señor. Hoy más que nunca se están cumpliendo todas las señales que tú hablaste. En Mateo 24, del 1 al 14, Señor, en Lucas 17, Señor, lo que tú dijiste, lo que Daniel habló también en el libro de Daniel, lo que Apocalipsis nos dice, lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, lo que el apóstol Pedro dice, todo se está cumpliendo, Señor. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? Solamente nos estamos llenando de estudio nuestra cabeza, estamos llenando de información nuestra cabeza, pero estamos llenando el corazón de arrepentimiento, estamos preocupándonos por nuestra alma, por lo que sucederá si morimos el día de hoy, si estamos en tu presencia, porque tu palabra dice en Hebreos 9:27, muertos una vez y después el juicio. Pero de verdad estamos preparados para estar delante de ti si muriéramos hoy. ¿Qué excusa, qué argumento daríamos si hoy estuviéramos delante de ti, Señor? Señor, ayúdanos a entender que el tiempo de salvación es hoy. Y así como tú nos dabas ejemplos, Señor, debemos preocuparnos por nuestros niños y nuestros jóvenes, porque los jóvenes también sufren, como lo vimos el domingo, como lo vimos hoy también con estos dos ejemplos, de este niño que era atormentado desde niño, de este joven que vivía en los sepulcros con una legión de demonios. Pero de verdad pensamos eso, de que nuestros hijos aún pudieran estar endemoniados. De verdad pensamos que aún nosotros pudiéramos estar influenciados, poseídos. De verdad pensamos, Señor, de que hay levaduras que no nos dejan ver ni oír la verdad y el poder y el amor tuyo, Señor. Hoy es el tiempo de tomar una decisión, de caminar contigo de la mano, y que el poder de tu Espíritu Santo nos libere y que nos traiga arrepentimiento, porque tú dijiste que convenía que tú te fueras para que viniera el Espíritu Santo en Juan 16:8, para que Él convenciera de justicia, de pecado y de juicio. Y hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu para que Él convenza. Que no nos alarmemos por lo que suceda en Israel. El mismo Jesús dijo: no lloren, lloren por ustedes, porque es el tiempo, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando Jesús venga, Él vendrá, dice, con la figura de un ladrón en la noche, repentinamente, sin que nadie lo espere.
pero ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.